Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Guadalupe Barrera Hernández y hoy en este video les voy a enseñar los tipos de cortes y los métodos de cocción. Introducción. La cocina profesional se construye sobre un conjunto de saberes técnicos que, lejos de ser triviales, requieren disciplina y sensibilidad. Cada corte aplicado a los ingredientes es una decisión que incide en su comportamiento dentro del plato, ya que define su tamaño, su textura y la manera en que se funde con los demás elementos. Paralelamente, los métodos de cocción actúan como el puente que transforma lo crudo en experiencia sensorial, modulando aromas, sabores y hasta la digestión de los alimentos. Este recorrido nos invita a descubrir cómo la precisión del cuchillo y la maestría del fuego se convierten en aliados inseparables para dar vida a preparaciones que expresan tanto técnica como creatividad. Para lo que vamos a utilizar para esta práctica necesitaremos una tabla, un cuchillo, una chaira por si le falta filo a nuestro cuchillo y un pelapapas. Primero vamos a ver los tipos de cortes. Demostración de cortes en tiras. Juliana, tipo de cortes con forma de tiras finas aproximadamente 5 centímetros de largo y 2 de ancho. Sus pasos son: corta la cebolla por la mitad desde la raíz hacia el tallo, retira la piel y los extremos, coloca la medida de la cebolla con la cara plana hacia abajo. Realiza cortes finos siguiendo las líneas naturales de la cebolla. Sus platillos son ensalada, comida oriental y decoración. De bastones. Tipo de corte con tiras más gruesas de 6 centímetros de largo por 6 metros de ancho. Sus pasos son: corta los extremos y los lados redondeados para formar un rectángulo base. Corta el bloque en láminas a lo largo según el grosor deseado para el bastón. Apila las láminas y córtalas a lo largo manteniendo el mismo ancho. Sus platillos son papas fritas, preparaciones horneadas y salteados en wok. Chiffonade, técnica de corte especial para hojas. Se enrolla y se cortan en tiras muy pequeñas. Sus pasos son: retira los tallos duros, si es necesario coloca las hojas una encima de la otra formando una pila. Enrolla la pila de las hojas apretadamente a lo largo, formando un tubo compacto o cigarro. Y con un cuchillo cortar en tiras muy finas. Sus platillos son ensaladas, comida oriental, etcétera. Paja. Técnicas similares a las julianas, pero mucho más finas. Sus pasos son: cortar las puntas de las láminas para facilitar el corte uniforme. Apilar las láminas y cortarlas longitudinalmente en tiras finitas. Poner las papas cortadas en agua fría varias veces hasta que el agua salga transparente. Secar con papel de cocina. Calentar abundante aceite en un cazo y freír en pequeñas cantidades hasta que estén doradas. Y escurrir sobre un papel absorbente y añadirle sal. Sus platillos son hamburguesas, bistecs, pescados y ensaladas. Demostración de cortes en cubos. Bruna. Técnica de corte es más pequeño en cubos de aproximadamente de 1 a 2 metros por lado y sirven para rellenos o salsas. Sus pasos son: se realiza lavando y pelando el ingrediente, luego se cortan láminas delgadas, después en tiras finas y finalmente en cubos muy pequeños de aproximadamente de 1 a 2 metros por lado. Este corte se utiliza en salsas finas, sopas claras y guarniciones elegantes y ensaladas delicadas. Macedonia. Es una técnica de corte de cubos medianos de unos 5 metros. Sus pasos son: primero se lava y se pela la fruta o verdura,
Se corta en rodajas o en láminas, luego en tiras y al final en cubos medianos de aproximadamente 5 metros. Este corte se usa en ensaladas de frutas, cócteles de frutas, ensaladas frescas y postres. Y el mirepoix es una técnica de corte de cubos irregulares de 1 a 2 centímetros. No busca verse bien, sino aportar el máximo sabor. Sus pasos consiste en lavar y pelar los ingredientes como cebolla, zanahoria y apio y cortarlos en trozos grandes e irregulares sin necesidad de que sean exactos. Se utiliza principalmente en caldos, sopas, fondos y estofados. Demostración de cortes en rodajas. Rondel. Técnica de corte transversal clásico en verduras cilíndricas. Sus pasos se realiza lavando el ingrediente y cortándolo en rodajas de forma circular, rectas y uniformes. El grosor puede variar según la preparación. Este corte se utiliza en ensaladas, sopas, guarniciones y platillos salteados. Bichi. Técnica de corte rodajas que pueden ser gruesas o delgadas. Sus pasos consiste en lavar y pelar la verdura, luego cortarla en rodajas ligeramente gruesas y a veces con un ligero ángulo o forma decorativa. Es un corte más cuidadoso y uniforme. Se utiliza en guarniciones, especialmente en recetas como zanahorias bichi y cocinadas con mantequilla y azúcar. El sifflet, técnica de corte diagonal ideal para saltear en wok. Sus pasos se realiza lavando y pelando el ingrediente y cortándolo en rodajas diagonales, lo que da una forma alargada y elegante. Este tipo de corte aumenta la superficie del alimento. Se utiliza en salteados, guarniciones y platillos de presentación más atractiva. Y el consace, técnica de corte exclusivo para tomates. Sus pasos consiste en hacer un corte en cruz en la base del tomate, escandarlo en agua caliente, pasarlo a agua fría para retirar la piel, quitarle las semillas y finalmente cortarlo en pequeños cubos. Se utiliza en salsas, guisos, ensaladas y preparaciones donde se requiere tomate sin piel ni semillas. Demostración de cortes en rodajas. Corte en gajo cuartos. Sus pasos se realiza lavando el ingrediente, frutas, verduras como naranja, limón, papa o jitomate y cortándolo primero por la mitad y luego en cuartos, obteniendo segmentos o gajos. En algunos casos se pueden hacer más divisiones según el tamaño. Este corte se utiliza en ensaladas, frutas frescas, guarniciones y platillos como papas gajo. Tornado, técnica clásica francesa con forma de balón. Sus pasos consiste en lavar y pelar la papa, insertarle un palillo o brocheta y realizar un corte en espiral alrededor de toda la papa para formar una tira continua en forma de espiral. Este corte es más decorativo y requiere de práctica. Se utiliza principalmente en botanas, ferias o presentaciones llamativas como las papas en espiral fritas. Y ahora veremos los métodos de cocción. Métodos de cocción en seco. Horneado. Técnica de cocción por calor seco. Sus pasos consiste en cocinar los alimentos dentro de un horno mediante calor seco y uniforme. Primero se precalienta el horno a la temperatura adecuada, luego se colocan los alimentos en un recipiente o charola y se dejan cocinar hasta que estén bien cocidos o dorados. Se utiliza en panes, pasteles, carnes, verduras y lasañas. Fritura. Técnica de cocción a base de grasa a temperaturas de 160 grados centígrados a 200 grados centígrados. Sus pasos se realiza cocinando los alimentos en abundante aceite caliente. Primero se calienta el aceite, luego se introduce el alimento y se cocina hasta que esté dorado y crujiente.
retirándolo después para escurrir el exceso de grasa y se utiliza en papas fritas, pollo frito, empanizados y churros. Plancha parrilla. Técnica de cocción donde se utiliza una superficie de metal para poner los alimentos. Sus pasos son: consiste en cocinar los alimentos sobre una rejilla con calor directo, carbón, gas o eléctrico. Se colocan los alimentos sobre la parrilla caliente y se voltean para lograr una cocción uniforme y marcas características. Se utiliza en carnes, pollos, pescados y verduras. Métodos de cocción en húmedo. Hervir. Es una técnica de cocción donde se sumerge en agua a 100 grados centígrados. Sus pasos son: se realiza cocinando los alimentos en agua o en líquido a alta temperatura. Primero se lleva el agua a ebullición, luego se agregan los alimentos y se dejan hasta que estén cocidos. Se utiliza en pastas, arroz, verduras y huevos. Al vapor. Técnica donde se utiliza el vapor del agua para cocinar el producto. Sus pasos son: consiste en cocinar los alimentos con el vapor del agua caliente sin que estén en contacto directo con el líquido. Se coloca el agua en una olla, encima una rejilla o vaporera con los alimentos y se tapa para que el vapor los cocine. Se utiliza en verduras, pescados y alimentos saludables. Escalfar o pochar. Técnica de cocción donde se cocina en líquido caliente pero sin llegar a hervir. Sus pasos son: se realiza cocinando un alimento en un líquido caliente sin que llegue a hervir. Se introduce suavemente el alimento y se cocina lentamente. Se utiliza principalmente en huevos escalfados y también en pescado o frutas. Métodos de cocción mixta. Estofado o guisado. Técnica de cocción lenta en un recipiente cerrado donde todos los ingredientes se integran entre sí. Sus pasos son: consiste en cocinar los alimentos a fuego lento en un recipiente tapado con un poco líquido. Primero se pueden dorar los ingredientes y luego se cocinan lentamente para que se mezclen los sabores. Se utiliza en carnes, guisos y legumbres. Braseado. Técnica de cocción similar al estofado, pero usualmente usan piezas de carne grandes. Sus pasos son: se realiza combinando dos métodos. Primero se doran los alimentos en grasa y luego se cocinan lentamente con una pequeña cantidad de líquido y tapados. Permite que los alimentos pueden, pueden ser suaves y jugosos y se utiliza en carnes, aves y algunas verduras. Conclusión. En conclusión, en el arte culinario, tanto los cortes como las técnicas de cocción constituyen herramientas esenciales que van más allá de lo práctico. Los cortes determinan la armonía visual y la eficiencia en la preparación, mientras que los métodos de cocción transforman los ingredientes, otorgándoles carácter y profundidad. Cada técnica, ya sea el filo del cuchillo o el calor del fuego, se convierte en un lenguaje que comunica texturas, aromas y sabores únicos. Comprender y dominar estos pilares no solo perfecciona la ejecución de un plato, sino que también abre la puerta a una cocina más consciente, creativa y significativa, capaz de transmitir cultura y emoción en cada bocado. Y por último tenemos las referencias. Muchas gracias.